El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力量，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Acá estamos nuevamente con ustedes con un tema más que interesante porque vamos a hablar de la geopolítica del poder militar, algo que tengo pendiente con Marcelo hace rato, pero dadas las características de los nuevos invitados hemos quedado sin tiempo de hacer algo solamente nosotros. Antes de arrancar con Marce, quiero agradecer al nuevo teniente en Patreon. Los que no saben qué es lo que significa Patreon, es una plataforma para colaborar con aquellos que no tienen una colaboración formal, que no tienen una publicidad formal, sino que sobrevive gracias a la colaboración de quienes miran el programa. Así que está compuesto por soldados, coroneles, tenientes, generales y algo más. Pero bueno, estamos ahí a punto de armar nuestro ejército, así que los aliento a que sigan en este sentido. Así que Marce, interesante, hace rato que tenemos prometido ese tema hoy. Sí, lo que pasa es que nosotros hace rato que venimos hablando sobre este tipo de cosas y creo que en líneas generales son escasísimos los analistas geopolíticos que tienen un manejo del tema militar. Acá no estamos hablando de nada especializado. Hay mucha gente que obviamente que está metida en el ámbito militar y que tiene cosas que son muy técnicas y que le interesa, todo bien. Pero lo que yo vengo viendo hace tiempo es que hay una segmentación, una división entre aquellos que hacen análisis geopolítico y aquellos que hacen el análisis de la cuestión militar. Los de la cuestión militar en general no mezclan las cuestiones políticas o las tocan muy por encima y muchas veces cuando las tocan, la verdad las tocan con muy poca idea. ¿Y no parece algo similar a lo político y lo económico? Porque también antes había una división más marcada. El que hablaba de economía y de política. Sí, lo que pasa es que en general los geopolíticos y los analistas de política internacional tocan el tema de economía. O sea, si bien lo hacen con ciertas salvedades, es habitual decir lo que pasa es que yo no soy un especialista, es un tema de economía, entonces se le abre un poco el espacio a los tecnócratas. En el tema militar directamente se pasa por alto. Se reduce a decir Estados Unidos tiene el ejército más grande del mundo porque es el que tiene el mayor presupuesto. Y ahí se termina todo el análisis. Y esto esconde muchas cuestiones subterráneas que son importantes tener en cuenta, porque en definitiva, primero no es cierto que solo la inyección económica es lo que te da capacidad de combate. Si no sería muy simple. Rusia tiene un presupuesto militar que no es muy lejano al de Arabia Saudí. Y Arabia Saudí no pudo vencer a Yemen. O sea, a nadie se le ocurriría en su sano juicio decir que Arabia Saudí y Rusia están en una posición de equivalencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchísimos más componentes a tener en cuenta. Entonces, cuando vos haces un análisis geopolítico, tenés que tener en cuenta que en definitiva, consenso, las ideas de derecho internacional, las ideas económicas, financieras, todas ocupan un lugar en el análisis y vos ponderás las capacidades de una nación en función de todo eso. Pero te olvidás que en definitiva, la fuerza de las armas es la que termina siendo concluyente. Directa o indirectamente, porque la aplicación de la fuerza puede ser en una guerra convencional como nos imaginamos, o si no con un sabotaje permanente. Cuando uno ve lo que pasó con las centrifugadoras de Irán, con el tema nuclear, o lo que ve a veces en Venezuela, el tema de los sabotajes, las refinerías que se le incendiaron, todo este tipo de cosas son operaciones militares que van condicionando la capacidad económica de un país. Entonces, cuando haces todo el análisis, tenés que saber más o menos qué es lo que tiene cada uno detrás, como para que cuando un presidente anuncia algo,
saber si realmente lo puede cumplir o no. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo, salvo en América Latina y creo que en la Argentina sobre todo. O sea, acá creemos que la política internacional se limita a tener un cuerpo diplomático que, entre paréntesis, deja bastante que desear, pero bueno, tener un cuerpo diplomático que represente nuestros intereses, negociación con acreedores e inversores extranjeros. Punto. Cuando hablamos de alianzas militares, nadie tiene idea de qué está hablando. O sea, cuando te dicen, no, pues nosotros tenemos que... Y ojo que acá están los que dicen, nosotros debemos ser parte del bloque occidental, y después están los que te dicen, no, nosotros debemos ser parte de la alianza ruso-china. Pero ¿saben de qué están hablando? O sea, una alianza militar implica una serie de compromisos que estamos dispuestos a asumir. Entonces yo creo que hay que empezar de a poco a meterse en este tema. Me hace acordar la frase esta que he repetido 1.000.000 de veces, que vimos en el documental sobre Putin, que él dice que si uno pide las cosas con cortesía, obtiene un resultado. Si uno pide una cosa con cortesía, con un arma en la mano, el resultado es mucho mejor. Entonces, ¿cuál es la verdadera importancia de la cuestión militar, ¿no? Del poderío militar? Para ir ordenando esto, creo que nos va a llevar más de un programa. Así que si les gusta lo que estamos charlando hoy, vamos a ir haciendo una secuencia que la vamos a ir echando entre la programación habitual que vamos haciendo. La idea hoy en líneas generales va a ser tratar un panorama de cuál es la situación militar, qué es lo que tiene de importancia, y si nos da el tiempo meternos un poco en lo que tiene que ver con la guerra electrónica, que yo creo que es la perla que tiene Rusia y que la pone por encima de las naciones occidentales. Ahora, cuando hablemos de ese tema, vamos a explicar un poquito más. En principio, lo que creo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del tema militar es que el tema militar tiene muchas facetas. Y ahora vamos a olvidarnos un poco de la cuestión cinética, la cuestión del choque de fuerzas directo, sino de lo que significa una industria militar. ¿Por qué Putin, cuando sube al poder, pone en funcionamiento toda la industria militar soviética que ya tenía? Porque todas las grandes potencias tienen su industria militar. Porque la industria militar tiene algunas facetas. Una, precisamente hablamos de industria militar porque requiere capacidades industriales muy importantes. La industria militar lo que requiere y lo que produce es un desarrollo de tecnología de punta. Es como la aeroespacial en ese aspecto. Lo que uno a veces ve y dice, ¿para qué mandaron un cohete a la luna y qué sentido tiene que esté orbitando? ¿Por qué se gastaron tantos miles de millones de dólares? Bueno, pues se gastaron porque eso después da otros beneficios. Entre ellos son las tecnologías. Entonces, cuando vos prendés el microondas en tu casa, bueno, el microondas se ideó con los viajes espaciales. O sea, es una tecnología derivada de la NASA. Entonces, son pequeñas cosas que vos vas tomando en tu vida diaria y no te das cuenta. Entonces es una inyección hacia las capacidades industriales y económicas de cada país. Lo que te da la tecnología militar, que es conocido cuando en líneas generales se habla de esto, es un desarrollo muy poderoso de muchas tecnologías de punta. Vamos a ver robótica, vamos a ver nanomateriales, vamos a ver industria química, vamos a ver industria electrónica, vamos a ver todo lo que tiene que ver con las altas tecnologías. Primero nacen en el tema militar y después bajan al tema civil. Entonces, desarrollar una industria militar tiene ese componente. Le da a un país tecnologías de punta. No solo eso, tiene negocios secundarios. Rusia exporta armamento y debe ser el segundo ya exportador mundial de armamento detrás de Estados Unidos. ¿Por qué lo hace? Porque tiene industria y porque necesita divisas en su momento, y porque en su momento tampoco quería depender exclusivamente del petróleo, minerales y algunas riquezas naturales. Y que de hecho tuvieron razón a partir de las sanciones de Estados Unidos, que tuvieron que diversificar su capacidad productiva. Entonces ellos jugaron mucho a desarrollar la industria militar y tenían una ventaja. Estaban montados sobre la base que había dado la Unión Soviética, o sea, un desarrollo tecnológico de primera línea donde no había que arrancar de cero. Se montaron en los primeros años del reverdecer de la industria militar de Putin, viene reverdeciendo la industria soviética. Los diseños nuevos, por ejemplo, como el Sukhoi 57 que ahora vemos, es algo que viene posterior, porque todo lo que hemos visto ahora
no sé, el Sukhoi 35, son modernizaciones de cosas que ya tenía la Unión Soviética. Entonces, a partir de esas modernizaciones, ellos tuvieron un escalón para avanzar. Pero hoy Rusia tiene varias cosas que le da a la industria militar. Le da la tecnología de punta, como dijimos, y le podemos entonces agregar las divisas que tiene del comercio exterior. Y después eso también le da un apoyo diplomático y un estatus de gran potencia. Cuando vos tenés una industria como la rusa, todos sabemos que Rusia no tiene nada que ver al lado de Estados Unidos, de China, en materia económico-financiera. No podía ni sentarse a hablar en la mesa. Rusia tendría que sentarse a hablar poco más que con Brasil, por su capacidad. Pero ¿qué pasa? Tiene armas y tiene tecnología de punta. Cuando cayó la Unión Soviética, lo que se golpeó fueron las Fuerzas Armadas, pero se destruyó el aparato industrial, que es lo que de a poco está tratando de volver a revalorar. Rusia en su momento tenía un enorme desarrollo tecnológico e industrial. O sea, creo que hubo mucho de propaganda también. O sea, Rusia, la Unión Soviética, tenía mucho desarrollo, pero eso fue lo que más se destruyó. Y eso fue lo que menos contención tuvo, porque en general los sistemas militares son más difíciles de penetrar. Y pese a todo el gobierno soviético, se pudo mantener algunas cosas que fue lo que permitieron ese relanzamiento que te decía. Entonces, esto te da esa capacidad ahora de gran potencia de sentarte a hablar con las grandes naciones. Miremos Corea del Norte, tiene armas nucleares, Estados Unidos se tuvo que sentar a la mesa de negociaciones con Corea del Norte. Si Corea del Norte no las hubiese tenido, ¿qué hubiésemos imaginado? Una invasión. Totalmente. Una invasión, un bombardeo. No lo han podido tocar. ¿Por qué? Por la capacidad militar. Entonces, la capacidad diplomática se apoya en las Fuerzas Armadas, que efectivamente son las que pueden influir en ese tema. Hay otro tema que es importante, es el empleo. En tiempos en los que no tenemos mucho empleo, donde, como siempre decimos, la industria, precisamente la capacidad tecnológica, cuando se está destrozando la capacidad de empleo, nosotros empezamos a encontrar que la industria armamentística, la industria militar, da muchas fuentes de trabajo. Entonces, al generar todas estas fuentes de trabajo, nosotros también conseguimos darle a la producción un alto valor agregado, lo cual vuelve a redundar en un beneficio específico para esa nación. Entonces vemos que poner en marcha una industria militar tiene mucho que ver. Fue interesante, creo, a principio de año hicimos una entrevista a Rossi, Agustín Rossi, el ministro de Defensa, cuando él venía con todas las ilusiones de tener un proyecto de relanzar la industria argentina, precisamente creo teniendo en cuenta estos parámetros. Sin embargo, bueno, después vimos que no solo eso creo que quedó tapado por la pandemia, sino porque hasta le sacaron un presupuesto al Ministerio de Defensa para dárselo al Ministerio de Mujeres y Géneros y Diversidades, lo cual demuestra también la ineptitud que tienen nuestras clases gobernantes cuando no se dan cuenta en qué tenés que apostar y en qué no, o sea, de financiar, no la defensa, porque acá estamos hablando en otro plano, de financiar todo lo que hablábamos de desarrollo tecnológico, apoyo a la diplomatura, desarrollo industrial, empleo de alta calidad. Cuando se desfinancia eso para financiar el Ministerio de Género, ahí nos damos cuenta lo que tiene que ver con el tema de la colonización cultural. Otra de las cosas que se habla mucho y hay diferentes opiniones de diferentes políticos sobre ese tema, es que se habla que Estados Unidos tiene el mayor presupuesto del mundo. ¿Eso lo hace el país más poderoso del mundo? En el tema militar estoy hablando. Sí, no, definitivamente no. Y creo que eso nace del mismo problema que hablamos al principio, de la falta de entendimiento de qué tiene que ver con el tema militar. Se repite como una mantra. Estados Unidos invierte como los próximos 10 países que le siguen todos juntos. Entonces, eso querría decir que Estados Unidos tiene poder como todo el resto de los países juntos, por lo tanto Estados Unidos puede hacer lo que se le da la gana, pues su capacidad militar está por encima de la capacidad de todo el resto del mundo. Y la verdad no es así. O sea, Estados Unidos hoy ha sido superado en muchas áreas por Rusia, está siendo alcanzado y superado por China. Y si uno lo ve con cierto detenimiento, Estados Unidos ha perdido todas las guerras, incluyendo
incluyendo, o sea, desde la de Vietnam en adelante, no ha ganado nunca, porque las victorias que tuvo, como fue en la Guerra del Golfo, fue destruir, pero nunca pudo controlar el territorio destruido. Eso igual ya nos estaríamos metiendo en otro tema. Pero cuando analizamos esto, en realidad es un facilismo, es una forma de decir, bueno, yo puedo opinar de esto porque, bueno, es evidente que si gastan 10 veces más que Rusia, Claro. tienen que tener 10 veces más de poderío que Rusia. Es elemental. No es elemental porque no funciona así. O sea, Estados Unidos gasta mal y entonces hay que analizar por qué. Primer punto, tenemos que ver el costo local de producción, porque nosotros sabemos que producir un jarrón en Alemania no tiene el mismo costo que producirlo en Camboya. Entonces, el presupuesto tiene que ver con los costos que vos tenés, con lo que vas a pagar de salario, lo que vas a pagar de impuestos, los costos de financiación. Hay una serie de cosas a tener en cuenta que no se están teniendo en cuenta. Entonces, el costo de Estados Unidos es muy alto. Pero hay un tema que yo creo que es más complicado todavía, que es la forma de producción. Uno tiene que analizar también y ver cómo se produce. Si se produce en forma estatal, si se produce en forma privada, o si hay un mix. Estados Unidos tiene un mix, pero básicamente el mix es privado, son corporaciones privadas. Ya Eisenhower hablaba del complejo militar industrial que era el que controlaba Estados Unidos. El negocio montado hoy es de más de 700 mil millones de dólares blanqueados, creo que están 770 mil, creo que fue el último presupuesto, no recuerdo exactamente la cifra, pero anda por ahí. Pensemos, 770 mil millones de pesos son 2 PBI casi de la Argentina hoy, por año, para poner en temas militares. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esto? El dinero era muchísimo, Estados Unidos vence a la Unión Soviética, que eso es otro tema porque la vence sin disparar un tiro, pero bueno, la Unión Soviética desaparece como competidor. Entonces, ¿contra quién había que combatir? Contra nadie. Entonces no había que combatir contra nadie. ¿Por qué no mejorar la rentabilidad del negocio? Entonces, uno empieza a ver que Estados Unidos deja de invertir, pero no es que deja de invertir, o sea, invierte, pero deja de obtener los beneficios que deberían venir de la mano de esa inversión. Cuando uno analiza y ve en líneas generales el esqueleto de las Fuerzas Armadas norteamericanas, se empieza a encontrar con algunas cosas que son profundamente llamativas. Lo criticaron mucho a Trump cuando dijo que él tenía que reinvertir en las Fuerzas Armadas. Y la verdad tenía razón, están absolutamente atrasadas. Las Fuerzas Armadas norteamericanas hoy se basan en lo que se diseñó en los años 70 u 80, claro, que empezamos a ver durante la Guerra del Golfo. Lo que vimos en la Guerra del Golfo, que era esa guerra futurista, es lo mismo que Estados Unidos tiene ahora, un poquito modernizado. Pero el resto de los países siguió avanzando mientras tanto. Entonces vemos el tanque, el Abrams. Ahora tenés el modelo más nuevo, que lo están por empezar a poner, pero no es más que una reformulación y modernización de un concepto viejo, mientras que Rusia pone el Armata, el T-14, que es algo construido desde cero con otro concepto. Lo mismo te va a pasar si ves un portaaviones, si ves un avión. El F-35, por ejemplo, creo que es el modelo más claro de la ineptitud de la industria militar hoy norteamericana, porque crearon un avión que después lo vamos a desarrollar un poquito más en extenso, pero un avión que realmente no tiene las capacidades que debería tener a un costo absolutamente demencial y un costo altísimo de mantenimiento. Que hay que tener en cuenta que ellos dejaron de fabricar el F-22, el Raptor, porque realmente es un avión de primera línea, que es un diseño, creo que salió en el 95, es un diseño anterior, y sin embargo el nuevo el Raptor lo dejaron de fabricar por los costos de mantenimiento eran muy altos. El F-35 es igual o peor, claro. Entonces, pero sin las prestaciones que tenía el F-22. Y aparte después hay cuestiones de estrategia. Mientras Rusia, sabiendo sus limitaciones presupuestarias, apuesta a desarrollar hoy un Sukhoi 57 que tiene funciones polivalentes, o sea, sirve para ataque a tierra, pero para supremacía aérea o para ataques navales, puede hacer cualquiera de las funciones con eficiencia. Estados Unidos diversifica esa forma de producir. Entonces, te hace un F-35 para hacer ataques a tierra, pero tiene un F-22
que sería el de supremacía aérea. Entonces necesitas 2 aviones extremadamente caros para hacer lo que podía cumplir el rol de un solo avión. Entonces hay una concepción estratégica distinta, pero esa concepción estratégica mucho tiene que ver con el negocio. Y después empiezas a ver que entonces empiezan las variantes del F-35, que todas están llenas de problemas, todas son absolutamente caras y que las ha tenido que forzar las ventas a Estados Unidos, a sus aliados, para poder sufragar el costo que se hablaba de más de $1,5 billones solo del desarrollo del F-35. Teniendo en cuenta esta falta de relación entre el presupuesto y la realidad con el tema militar en Estados Unidos, ¿en qué situación se encuentra lo concerniente a la operatividad, o sea, al tema operativo? Bueno, es que ahí es donde empieza a ver la sobredimensión. Ya te digo, tiramos un ejemplo al azar, hay montones de ejemplos de cómo Estados Unidos gasta mal, porque el problema no es que no esté la plata sí está, lo que pasa es que está mal gastada. Entonces al estar mal gastada, los resultados no son buenos. Entonces hoy vemos que la capacidad operativa que tiene Estados Unidos está muy por debajo de lo que la gente popularmente cree. Hoy Estados Unidos, cuando fue a la guerra del Golfo, combatió con un ejército que lo publicitaban como el 4º ejército más poderoso del mundo, el de Irak. En su momento era un ejército que en su momento calculaban que tenía 1 millón de hombres, y lo que se vio en la guerra es que, bueno, más allá de que eligieron mal la táctica, la diferencia de las tecnologías de una generación más avanzada implicaron que los norteamericanos no tengan que poner sus botas en tierra hasta que el enemigo no estaba derrotado. Y esa es la gran diferencia. Entonces Estados Unidos en ese momento atacó y las únicas bajas que tuvieron fueron accidentes propios. Los iraquíes ni oportunidad de volver el fuego tuvieron. Bueno, eso terminó. O sea, Estados Unidos sigue con la misma capacidad, claro, pero esa capacidad ahora sí tiene una respuesta. Entonces, ahora atacar implica vos poder llegar a descargar tus municiones sobre un territorio para lo cual te tenés que acercar, pero resulta que apareció toda una generación de sistemas defensivos que hace que eso ya sea virtualmente imposible, por lo menos para un país con un nivel medianamente avanzado de tecnología. Si lo que uno está considerando es un enfrentamiento militar contra un país del tercer mundo, un país con poco desarrollado, todavía sigue. Y sigue, que esto es algo, es un paréntesis, algo muy repetido, el tema de la capacidad de proyección de fuerza de Estados Unidos a través de los portaaviones, las flotas de portaaviones. Esas flotas de portaaviones, si bien sé que hay una discusión importante a nivel de expertos, lo que genera esa flota de portaaviones en realidad es la capacidad de proyectar fuerza sobre naciones indefensas, porque eso es muy difícil que vos lo puedas hacer contra China, o contra Rusia, o contra Irán. O sea, cuando vos tenés un país que tiene la capacidad de tener un misil antibuque que tiene un alcance de 1500 kilómetros, como pueden ser los misiles chinos Dongfeng, básicamente vos no podés acercarte a la costa lo suficiente como para poder operar con comodidad, entonces se te complica todo. Yo creo que un poco, desde mi punto de vista, yo te digo, no todo el mundo está de acuerdo con esto, pero desde mi punto de vista me da la sensación que el portaaviones empieza a ser el acorazado de hace décadas atrás, donde era un monstruo imbatible hasta que aparecieron nuevas tecnologías que lo hicieron muy vulnerable. O sea, hoy si uno ve la ecuación costo-beneficio es altísima. Un portaaviones, por ejemplo, de Estados Unidos, si es en la última generación, el portaaviones de Gerald Ford, que todavía, entre paréntesis, vemos otra forma donde los productos finales no son los que se esperan, porque todavía no está operativo, hace 5 años que lo han votado. El Gerald Ford saldría alrededor entre 13 y 17 mil millones de dólares. Y todo eso tenés que agregarle un ala embarcada que podríamos hablar de otros 5 mil millones de dólares más. Y una tripulación de unos 5 mil personas. Eso es solo el portaaviones. Después tenés todos los buques de escolta, de superficie, tenés los buques de aprovisionamiento, más los submarinos, porque el portaaviones se mueve con todo un esquema de seguridad enorme alrededor. Y eso es realmente vulnerable con las nuevas tecnologías que desarrolla Rusia, o que desarrolla China, o que desarrolla Irán. Entonces, la capacidad real de proyección que tiene
Estados Unidos no es la que mucha gente considera, y lo estamos viendo con lo que pasó con Venezuela. Hoy yo creo que Trump no tiene la intención de invadir Venezuela porque su política es otra, no es porque sea bueno o malo, lo hablamos 1000 veces. Sí. Pero bueno, básicamente no quiere, no le interesa, no es el objetivo, pero así si lo tuviera, y que sí lo había tenido Obama, no tuvieron la capacidad. ¿Por qué? Porque es Venezuela con 2 escuadrones de Sukhoi 30 SM y con algunos sistemas defensivos, unos C-300 y unos Panzer que tiene, con eso alcanzó y sobraba para garantizar que el costo del ataque iba a ser lo suficientemente alto como para que sea desalentado. Porque Estados Unidos obviamente puede invadir Venezuela y puede derrotar a Venezuela, pero ¿cómo? A través de un esfuerzo poniendo lo que diríamos toda la carne del asador. Pero no es lo que Estados Unidos puede hacer porque eso requiere un costo político muy importante. Los países de la región, Colombia, Brasil, imposible que puedan tratar de llegar a poder dominar Venezuela. Entonces la capacidad real de proyección de fuerza militar de Estados Unidos es muy inferior a la que se cree. Pero vos hablas de una pérdida de capacidad, pero ¿en cuáles son las áreas que realmente ha perdido fuerza Estados Unidos? Si uno lo diría... tratando de resumirlo, bueno, el atraso tecnológico, que es un poco lo que estaba marcando, porque hoy Estados Unidos no ha podido avanzar en la misma velocidad que ha avanzado en otras áreas. Donde uno encuentra el retraso más importante de Estados Unidos, el primer punto, y creo que es el que más se ha hablado últimamente, y es el que Putin se encarga de cada discurso, cada vez que tiene la oportunidad de mostrarlo, es el de las armas hipersónicas. Recordamos, para los que no lo saben, que aquellas armas que alcanzan una velocidad de Mach 5, o sea, 5 veces la velocidad del sonido, aproximadamente unos 6.000 km por hora, esas armas entran en una categoría llamada hipersónicas. O sea, son mucho más rápidas que las armas convencionales. Entonces, Rusia ha desarrollado todo un sistema apoyado en este tipo de armas que le permiten prácticamente poder realizar un ataque, si lo quisiera, contra cualquier objetivo de Estados Unidos, sin que Estados Unidos tenga capacidad de defensa. ¿Por qué? Porque los sistemas que tiene Estados Unidos, por ejemplo, como los Patriot, son sistemas que están diseñados para alcanzar, con muchas limitaciones, misiles que no sean hipersónicos, misiles convencionales. Para tener una idea, Rusia acaba de desarrollar, lo último que anunció Putin, el planeador Avangard. El Avangard es un planeador que va montado sobre un cohete Sarmat. ¿Qué es lo que tiene el Avangard que lo hace tan particular? Alcanza una velocidad de 27 Mach. Estas cosas siempre son relativas, porque nunca obviamente se hacen claras las capacidades reales, ¿no? Para entenderlo básicamente cómo funciona, es un portador, que es el misil, el Sarmat, que pone en órbita al planeador, que es la ojiva, es la munición, básicamente. La característica que tiene es que no tiene motor, va a caer planeando, por eso es un planeador. Y es un vehículo entonces de reingreso y de alta maniobrabilidad, o sea, no tiene una caída lineal donde sea fácil de interceptar, sino va a ir teniendo trayectorias que son esquivas, y que inclusive en su caída puede ir esquivando cuando va detectando centros del sistema de antimisiles. Pero alcanza una velocidad, como te decía, 27 Mach, o sea, 33.000 km por hora, lo cual está por lo menos 5 o 6 veces por encima de la capacidad máxima de detección que tienen los sistemas como el THAAD o como el Patriot que te nombraba antes. Estados Unidos no tiene la forma de interceptar eso, y eso es una de las tantas armas que tiene. Entonces ahí vos ves un retraso que está tan marcado que recién Estados Unidos está empezando a probar sus propios misiles ahora. Estamos hablando de pruebas, entonces vos tenés que hacer la prueba hasta que vos puedas conseguir los resultados óptimos y a partir de esos resultados óptimos construir una respuesta, una producción en masa. Rusia está hoy fabricando los sistemas antimisiles, los S-500 van a tener una versión modificada para alcanzar armas hipersónicas. O sea, mientras Estados Unidos todavía no consiguió las armas hipersónicas, Rusia está trabajando en las contramedidas para cuando las consiga. Bueno, eso implica por lo menos un desarrollo de 10 a 15 años de ventaja. Entonces eso sí es realmente muy importante. El otro tema creo que
que hay que olvidarse también de esas posturas, a veces pacifistas. Acá estamos hablando no a favor de estar en la guerra, ni que esté bien la guerra. Acá lo que estamos haciendo es una descripción de lo que pasa. Y es muy claro que el arsenal nuclear de Estados Unidos, como el de Rusia, sirven como disuasivo. Es muy difícil que vayamos a una guerra termonuclear porque no quedaría nada en pie. Ha habido algunos intentos de Estados Unidos con la teoría del Global Probe Strike, o sea, un ataque relámpago que destruyera la posibilidad de respuesta rusa, y ahí sí permitía después que los sistemas antimisiles hagan el resto. Por eso la idea de rodear a Rusia con países con sistemas de este tipo. Ese mismo sistema terminó por colapsar cuando aparecieron los misiles hipersónicos rusos. Tan lejísima la posibilidad de poder hacer eso, así que esa teoría quedó totalmente descartada. Entonces sigue vigente la MAD, la destrucción mutua asegurada, que fue la que los guió durante toda la Guerra Fría. Estados Unidos tiene un sistema nuclear, tiene lo que llama la triada nuclear. La parte de misiles, pues son tres sistemas, podríamos decir, sistemas basados en tierra, los submarinos nucleares y los bombarderos nucleares, que son los que forman el ariete ofensivo nuclear. Estados Unidos tiene los sistemas basados en tierra, en silos en tierra, que son los Minuteman III. Esto es una modificación que fueron haciendo de un misil pesado que fue puesto en funcionamiento, en servicio en los años 70. Si no me recuerdo mal, en 1969 fue cuando pone el primero. Si bien se fue modificando y hoy se ha ido actualizando, estos misiles están previstos que su vida útil termine en el 2025. O sea, esto lleva muchos años de desarrollo, el reemplazo. Entonces, si hablamos de 2025, estamos a la puerta de que queden obsoletos. Ay, Tomás. Claro. ¿Y qué pasa? Los sistemas que tenían estaban funcionando con piezas, inclusive hablaban de los floppy disk que se usaban hace 20, 30 años. Bueno, eso era lo que estaban usando hasta hace poco tiempo atrás. Y el problema que había es que ni se fabricaban, ya había que fabricarlos específicamente, o sea, para ver el nivel de atraso. Trump es una de las cosas que tomó como prioridad, mejorar el sistema estratégico de misiles, pero requiere muchísimo dinero. Se habla entre 1,5 billones y 4,5 billones de dólares solo modificar eso. Claro. Calculemos que si estaríamos hablando de por lo menos 10 PBI de la Argentina, solo modificar este sistema, para tener idea del atraso y lo que significa en dinero. ¿Y por qué atraso? Y vamos a tomar de vuelta este misil, el Minuteman III, comparado con el Sarmat. El norteamericano tiene 32 toneladas de peso, porta 3 ojivas nucleares con 350 kilotones cada una. Son importantes. Las que se tiraron en Japón eran de 20, o sea, esto más o menos como 17 bombas nucleares de las que tiraron en Japón. Claro, una barbaridad. Y tiene un alcance de 15.000 kilómetros. Ahora, ¿qué le enfrenta Rusia a esto? Le enfrenta, el que pone en servicio es el Sarmat, 100 toneladas contra 32 que tenía el norteamericano, o sea, 3 veces más grande. Tiene un alcance de 12.000 kilómetros, ahí más o menos estaríamos igual, pero es portador de 3 ojivas de las Avangard, que era la que estábamos hablando antes, que cada una tiene 350 también kilotones. Pero la diferencia es que va montado, en un sistema más Sarmat, que tiene toda una serie de medidas contradefensivas muy superiores a la del norteamericano, y además las ojivas son las que te estaba hablando antes, las Avangard. Entonces, cuando vos ves el resultado, indudablemente son 2 generaciones distintas de misiles. O sea, mientras Estados Unidos no pueda hacerle frente a los rusos, Rusia probablemente, más con los desarrollos nuevos que están teniendo, podría hacer frente a estos misiles norteamericanos. Entonces, ahí vos ves cómo en lo que tiene que ver con la triada nuclear, el Sarmat aparte tiene una velocidad Mach 20, que también es superior a la del misil norteamericano. O sea que Estados Unidos en ese sentido está muy retrasado. Vamos a tomar otro ejemplo para ver las diferencias de tecnología. Durante la Guerra del Golfo se hizo muy conocido el misil Tomahawk, que era lo que hacían los norteamericanos. Desde vehículos de superficie, submarinos, lanzaban misiles
iban golpeando selectivamente los puntos de defensa o las áreas estratégicas, los blancos que designaran. Esos misiles Tomahawk tienen una velocidad de 880 km por hora. Son misiles subsónicos, lo que vuelan es muy a ras del piso, no son muy difíciles de detectar. Y tienen una capacidad de carga de unos 450 kilogramos, media tonelada. Rusia saca los misiles Kalibr. La versión 3M14T de los misiles, algunas cosas me las estoy anotando, les cuento porque recordar toda esta nomenclatura no es tan fácil. Tienen una capacidad de carga más o menos similar, es ligeramente más rápido, 900 y algo, no es gran diferencia lo que haría ahí, pero sí tiene una cosa muy importante, el alcance es de 2.500 kilómetros, o sea, el alcance supera en un 50% el norteamericano. O sea, nuevamente empezamos a ver que Estados Unidos, que era el único en el planeta que poseía ese tipo de misiles y esa capacidad de golpear a la distancia, ahora es superado ya por Rusia. Otro ejemplo podemos ver si hubiera un combate aéreo. Los misiles aire-aire, o sea que son disparados desde el aire contra un objetivo que está en el aire, Estados Unidos trabaja o tiene sus desarrollos más avanzados en el misil AIM-120, que son los que hablamos en servicio. Después tienen un proyecto de uno más nuevo, pero bueno, todavía falta bastante para que lo desarrollen. Este misil tiene un alcance de 160 kilómetros, o sea, del radio del avión que lo va a aportar un F-35, por ejemplo, 160 kilómetros alrededor puede alcanzar a una velocidad de Mach 4. Contra esto, Rusia pone en servicio el Kinzhal, que en ruso quiere decir daga, Kinzhal. El Kinzhal tiene una velocidad de Mach 12, o sea, es 3 veces más rápido que el norteamericano, y el alcance oscila según las distintas versiones. Ya digo que todas estas cosas tienen mucho de secreto, entre 2.000 y 3.000 kilómetros. O sea, supera casi 10 veces el alcance y es al menos 3 veces más rápido. Lo cual, indudablemente, por más electrónica avanzada que tenga, y acá nos metemos en el último tema de comparación, el F-35 con el tema de los sensores y la integración, está indudablemente dando una gran ventaja. Y por eso, y la última ejemplo de los que podíamos traer, porque ya digo que hay muchos, podría ser entre los aviones de combate, los famosos quinta generación. Los que tienen quinta generación son China. Sí. Después hay desarrollos en Corea, desarrollos en India, pero comprobado es China, Rusia y Estados Unidos. La característica de Estados Unidos, como mencioné antes, pasaron de tener 2 aviones, el F-22 y el F-35, con 2 características distintas. Uno que era de ataque a tierra y el otro de supremacía aérea. Rusia responde a eso con el Sukhoi 57. El Sukhoi 57 es un avión que tiene mucha más maniobrabilidad que lo que tiene el F-35. Es comparable y tal vez se superó también al F-22, que ya te digo, hace 2 décadas que no se fabrica casi, 1 década y media. Es un avión que es ligeramente menos sigiloso, o sea, la silueta en el radar es mayor que la del F-22 y que del F-35, sobre todo que el F-35, pero tiene algunas ventajas. Tiene ultra maniobrabilidad, tiene turbinas con vectores de 3D, o sea que le permite tener una agilidad en combate que no tiene el F-35. El F-35 es un avión relativamente torpe para poder moverse, tiene esta capacidad multifunción. Tiene velocidad supercrucero sin usar posquemadores, lo cual hace un ahorro importante de combustible, lo cual le permite aumentar el grado de autonomía y el grado de uso de esa postcombustión para alcanzar la velocidad máxima. Es ligeramente más rápido, tiene mayor capacidad de carga y además tiene bahías internas más grandes, porque una cosa para tener en cuenta es que los aviones de quinta generación, que son stealth, o sea que son sigilosos, que son indetectables para algún tipo de radar, porque también tanto chinos como rusos ya encontraron la forma de detectarlos. Claro. Eso requiere que los misiles vayan dentro del avión. Cuando van colgados de las alas, eso ya les hace ser, los pone como visibles. Entonces lo que tiene el Sukhoi 57 es que tiene bahías de carga internas mucho más grandes, que son prácticamente el doble la capacidad de transporte que lo que tiene el F-35. Entonces básicamente creo que es un avión que es superior, con un costo
que también esto siempre es en términos relativos, pero podríamos hablar de 1/3 de lo que tiene el F-35. Y es importante saber que, según algunos cálculos que he visto por ahí, Rusia calcula que a ellos, su versión doméstica del Sukhoi 57 le saldría unos $18 millones la unidad, mientras que un F-35 oscila, y eso que Trump les bajó el precio, entre 100 millones y hasta 250 millones según el equipamiento, los requerimientos, si es de despegue vertical, bueno, tiene una serie de características que lo encarecen. Pero yendo al más barato, por lo menos 63, 4 hasta 5 veces más caro que el ruso, y tiene prestaciones que son por lo menos inferiores. ¿Por qué pasa esto? Volvemos de vuelta al tema del negocio. O sea, Rusia ha priorizado la capacidad y la eficiencia por sobre el negocio que le significó a Lockheed Martin fabricar este avión. Una pregunta, saliendo un poco de este tema y metiendo apenitas en la interna de Estados Unidos, dentro de esta pelea que siempre hablamos de los globalistas con el nacionalismo productivista de Trump, ¿cómo juega el tema militar? Porque eso también es una gran discusión. Bueno, yo creo que tienen patas los dos en el mismo sistema. El problema es que Trump lo que está exigiendo es un equipamiento que sirva para defender a Estados Unidos, mientras que el modelo globalista en realidad lo que busca es la destrucción de Estados Unidos, porque eso es una cosa que hay que tener en claro. O sea, el objetivo es que Estados Unidos se destruya chocando con Rusia o con China, o sea, que se destruyan todas las grandes naciones para poder reconstruir el mundo en base a estados que sean títeres subalternos, que solo ejecuten decisiones que se toman en organismos supranacionales. O sea, esto parece muy loco, pero cada vez lo empezamos a ver más claro. En cambio, Trump lo que quiere es cortar eso y quiere que Estados Unidos vuelva a ser. Por eso digo, no es que con Trump nosotros vamos a vivir maravillosamente bien, porque en realidad Trump es el Estados Unidos más clásico. Habría que ver si es como algunos prometen, el Estados Unidos no injerencionista, que sería anterior a la época imperialista que podríamos decir que empieza en el siglo XX. Claro. O sea, un Estados Unidos expansivo en su región y punto. Puede ser que sí, puede ser que se amplíe y que volvamos a tener el Estados Unidos anterior. Pero el problema es que el globalista lo que va es por la destrucción, va en un paso más allá, es un postcapitalismo. Es algo que es un postcapitalismo no en el sentido favorable, sino en el sentido negativo. Es algo peor que el capitalismo. Ese es el tema. Bueno, entonces está el tema del Sukhoi, que Rusia con el destructor lo inhabilitó. El caso del Donald Cook. Exactamente. Y está el tema de la capacidad operativa militar de Estados Unidos. O sea, sí. ¿Cómo cerramos? O sea, demos un cierre al programa de hoy. Bueno, yo creo que esa es la perla que te decía antes, que para mí era la gran ventaja que hoy tiene Rusia sobre Estados Unidos, que es lo que se llama Electronic War o guerra electrónica. ¿Qué significa la guerra electrónica? La guerra electrónica es una cosa que suena muy de vanguardia, pero la realidad es que la guerra electrónica es algo que ha desarrollado particularmente Rusia. Pedite un poquito más acá porque me tapa la luz. Es una luz que... la guerra electrónica es un desarrollo que particularmente ha puesto mucho énfasis Rusia por encima de las naciones occidentales. El origen de esto se puede remontar a la guerra ruso-japonesa de 1905, donde los rusos interfirieron las comunicaciones japonesas en el bombardeo a Port Arthur y les hicieron alterar la capacidad de puntería de sus sistemas. Mientras Occidente históricamente consideró que el tema de la guerra electrónica era un tema más que secundario y que solo tomaron algunas contramedidas a veces defensivas, Rusia volcó muchísimos esfuerzos sobre esto. Sobre todo es porque hay una idea general en el Estado Mayor ruso, que es considerar que ellos no tienen los mismos medios que puede tener Occidente. La capacidad de acceso y de negación A2, AD, déjalo ahí, eso no pongas. La capacidad de acceso y de negación, o sea, de impedir que las fuerzas enemigas entren en un territorio, requiere una capacidad tecnológica y fuerza
que les está costando demasiado mantener por la disparidad de criterios que hay económicos. Entonces, ¿cómo solucionan eso? Con algo más barato, que es la guerra electrónica. O sea, yo no necesito de tanto equipamiento para poder chocar e impedirte que vos ingreses, sino puedo interferir tus comunicaciones, y ahí está tu talón de Aquiles. O sea, que los cortes de electricidad que hubo en Venezuela, podemos adherir a las guerras electrónicas, digamos. Sí. Que sorpresivamente los que lo ayudaron a los venezolanos fueron los chinos. Sí, fue un batallón de ingenieros chinos el que ayudó a solucionar el problema. Sí, igual eso es... eso después voy a meter. Eso es un tema que tiene que ver más con la guerra contra el terrorismo, que podríamos decir. O sea, es un ataque puntual, es una forma de guerra. Lo que pasa que puede haber también, que era lo que por ahí yo estaba más enfocado, pues eso mismo pasó en Irán también, cuando hackearon las centrifugadoras iraníes, las hicieron girar por encima de la velocidad natural, y eso hizo que se pierda como un 10% del total y parar todo el proceso de enriquecimiento de uranio. Entonces, eso es parte de la guerra electrónica, pero ahora lo que me estoy refiriendo puntualmente es a la guerra en el terreno de combate, no en el ataque a blancos civiles, como fue en esos casos, o civiles, o bueno, en tiempos de paz, en el caso era un pseudo civil militar, el caso iraní. Los rusos lo que desarrollaron son determinados tipos de complejos de interferencias. Ellos tienen una por ahí a nosotros nos suenan algunos nombres aislados, como por ejemplo Givini, o Krashuska, o Moskva 1, Citel. Son los distintos sistemas que tienen los rusos de poder reorganizar sus fuerzas para combatir en el tema de interferir y alterar los procesos de dirección que tienen los sistemas occidentales. Bájame azul a donde dice RB, de ahí va para abajo. Las fuerzas rusas se dividen tienen 5 grandes estructuras, que todos se conocen con las iniciales RB-N, que actúa sobre blancos en superficie, o sea, blancos terrestres, o sea, blancos navales. Después hay otra que es S, que es sobre los blancos aéreos, como pasa con también las municiones guiadas, porque hay que tener muy en cuenta este tema de que todas estas bombas inteligentes en realidad son guiadas de forma tal que también, como se pueden guiar, se pueden interceptar. Entonces vos podés, a través de la electrónica, redirigir estas bombas hacia otros lugares o hacerlas estallar antes de tiempo. Una capacidad que han desarrollado los rusos es detonar las espoletas antes de que lleguen a tierra. Entonces, sin necesidad de desviarse y de hacer absolutamente nada, dejan que la bomba que cae naturalmente explote antes de tiempo, como interfiriendo precisamente la comunicación entre la bomba y su centro de comando. Después tenés los REB-K, que actúan sobre los blancos en el espacio, porque se transforman, como estamos hablando todo mucho acá de guerra electrónica, todos los sistemas occidentales que son hipertecnologizados en ese sentido, o sea, los occidentales han sofisticado mucho y han confiado mucho en este tipo de diseño inteligente, y eso a su vez les está dando cierta vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El papel de los satélites es clave para organizar todas las estructuras defensivas o de ataque. Entonces los rusos lo que han desarrollado son estos escuadrones que atacan directamente a lo que es toda la tecnología satelital. Básicamente interfieren en las comunicaciones de los satélites, y después los REB-ATD, que serían básicamente lo que vos mencionabas antes sobre el tema del terrorismo. Esos serían los que se preocupan de garantizar el no acceso a áreas vitales de grupos que puedan ser irregulares. Después hay uno más que se llama KTK, que tiene que ver con el control técnico integral. La estructura que en su momento tenían los rusos hasta el año 2008 para la guerra electrónica era estar separados por secciones específicas de tropa de reconocimiento con 100 hombres divididos en 6 secciones diferentes. Hay estaciones que son montadas, por ejemplo, en blindados, que tienen que ver con como las, no sé cómo se pronunciará, RTUT-BM,
que esos están montados sobre sistemas blindados con el objetivo específicamente de lograr que, lo que te decía antes, que las municiones de artillería detonen antes de llegar a los objetivos. Después tenés el GTEL R330ZH, que puede interferir en comunicaciones satelitales. O sea, las comunicaciones por GPS o GSM las pueden interferir, y con eso lo que hacen es alterar el curso y obviamente el objetivo. Hacen que caigan en lugares donde no estaban previstos. Esto debe ser lo que seguramente usaron los rusos con el ataque de Tomahawks en Siria, que la mitad o más se perdieron y no llegaron a destino. Los Tomahawks tienen una altísima precisión. Para que eso pase, ¿qué pasó? Hubo algo, una interferencia electrónica de las tropas rusas que garantizaron que caigan en el otro lado. ¿Para qué lo hicieron si el ataque, en realidad siempre hemos hablado que era un ataque más ficticio para la prensa que real? Yo creo que fue una oportunidad de los rusos de probar sus sistemas y demostrarle a Occidente las capacidades que tienen y que ellos quieren que Occidente sepa, porque tiene otras capacidades que por ahí no quieren que sepa. Después, bueno, hay otros sistemas, como se llaman Lorandit, CIED, que son inhibidores de frecuencias portátiles, que son inhibidores de frecuencia portátiles montados en vehículos BTR, que sirven también para lograr desestructurar la actividad de los artefactos explosivos terrestres. Yo la verdad había preparado, creo que son muchas más cosas. Solo voy a agregar una cosa más, porque ya estoy viendo las miradas de todo el mundo, ya se perdió todo el mundo de lo que estoy hablando, y uno es como que empieza a sentir que si se empieza a perder la gente que está alrededor de uno, probablemente la gente que está escuchando también se perdió, entonces ya estoy hablando en abstracto. Así que solo le voy a decir que recuerden un vehículo un sistema que se llama Murmansk BM. ¿Qué tiene? En realidad es un complejo con 7 vehículos, 4 portaantenas, 3 de mando. O sea, es bastante complicado y que tarda 72 horas para poder posicionarse en un lugar. Lo cual, imagínate que no es para ir avanzando con las tropas, pero tiene un alcance para interferir de 3.000 kilómetros a la redonda. Lo cual estamos hablando de una capacidad que tiene Rusia que está lejísimo de lo que Occidente puede llegar a ver. Eso que hicieron con el Donald Cook, con un avión viejo con un Sukhoi 24, que mostró que estaba desarmado y sobrevoló varias veces a un destructor norteamericano y lo desactivó, que inclusive se habla que muchos marineros cuando llegaron a puerto pidieron la baja porque se sintieron absolutamente indefensos, porque podían haber hecho lo que querrían con ella, demuestra que para mí fue fatal la ventaja que le dio Occidente a Rusia en ese aspecto. La capacidad que tienen estas cosas de Rusia están lejísimos, porque Occidente subestimó esta capacidad y ahora la empieza a descubrir. Hace por lo menos 10 años que la están mostrando los rusos y todavía Occidente paradójicamente no termina de darse cuenta de la importancia real que tiene. Y ellos han hecho ejercicios, por ejemplo, en el 2017 hicieron 220 ejercicios. Hicieron ejercicio a nivel de brigada. O sea, los tipos están trabajando con una capacidad, con un interés, se han volcado muchísimos recursos a eso. Por ahí es un poco desordenado como lo estoy exponiendo, pues muy difícil en 10 minutos tratar de tirar las puntas más importantes. Sí sugiero que a los que les interese el tema lo vean y que empiecen a tener en cuenta el tema de la guerra electrónica, porque yo creo que es la primera joyita de las ventajas que tiene Rusia. Después, no sé, si vamos a ver cómo el eco. Cuento la realidad. Yo estoicamente te escuché cada palabra, se puso un poco técnico en algún momento y yo decía, ups, acá nos hemos perdido, pero entendí el concepto, estuvo muy bueno. Hay presión, les cuento que hay presión detrás y delante de las cámaras para que hagas un podcast dedicado a ese tema, porque si bien ya no es tan, como decimos, como con lo geopolítico, te sacas un poco lo académico, así, la pose de lo académico, en lo militar también logras allanarnos un poco el camino para lo que no entendemos y podemos entender el contexto. Que vos sabés que parece muy complicado. Yo los invito a ver lo que son los blogs especializados. Es 1000 veces más complicado, porque dan por supuesto un montón de cosas que yo voy explicando. Cuando te digo explota una espoleta,
Bueno, te lo digo de manera que puedas entenderlo, pero los tipos no, porque te tiran los nombres técnicos de lo que pasó y vos tenés que tratar de saber qué quisieron decir. Entonces, los que hay algunos seguidores, creo que Leandro Gauto, hay varios que realmente les interesa el tema, la tienen reclara. Gustavo Bagut también. Bagut también es un viejo... viejo por lo de amigo, por de conocida. No. Pero, claro, pero a él le interesa mucho este tema y hay algunos, pero la verdad son la minoría. Ajá. Y aparte, sobre todo con esto, aquí queremos hablarles al gran público. ¿Qué? Para que entiendan una cosa, cuando te aparece un analista político y habla y no te menciona el tema militar... Un analista geopolítico, que es algo de moda, que lo impusimos Sí, nosotros. geoestratégicos son pocos los que se mencionan, pero geopolítico hay unos cuantos, o analista internacional. Y el tipo, cuando quiere hablar y cerrar la discusión, te habla del presupuesto militar. Yo creo que ahí es donde empezamos a darnos cuenta que no tiene idea de lo que está diciendo. Entonces, es importante entender esto porque lo que dijimos al principio, si no entendés esto, no entendés por qué un país impone a otro y por qué uno obedece y el otro no. Claro. Porque hay una capacidad de proyección de fuerza real y concreta que no tiene que ver ni con los portaaviones, ni que tiene que ver con los presupuestos. Tienen que ver obviamente en parte, pero no es lo único. Y entonces hay que meterse un poquito más en profundidad del tema para saber dónde estamos parados y qué podemos esperar. Buenísimo, Ramírez. Así que fue interesante, principalmente el cierre. Sobre todo. Sobre todo el cierre. No, fuera de broma, estuvo bien. Por lo menos no hubo que hacerte así despertarte. Exacto. No, yo estuve acá estoica, prestando atención. Me quedaron algunas cosas. ¿Te puedes repetir un par de ¿Se nombres? cree? Bueno. pero sí, ahora avanzamos con el No, lo que podcast. pasa es que yo sé lo que pasa con estas cosas. Después te aparece gente que puntualmente tiene, ya te digo, conoce mucho y te dice, no, pero vos dijiste tal cosa y en realidad... comprendan que estamos hablando en líneas generales Para un público para común. gente que le interesa la política, la geopolítica por extensión, pero que esto es un tema totalmente árido y difícil de poder Pero comprender. importante, ya como dijo Putin, es importante y nosotros tendríamos que tener en cuenta las Sí. cuestiones militares. Y que no acá. da espacio, perdón que lo diga así, yo entiendo si es un líder religioso, que sí, porque es su papel, pero en el resto, hablar de ese pacifismo bobo, de no armas, no hablemos, el mundo lo que necesita es paz y amor. Todo lo que vos quieras con el mundo, el paz y amor, pero la realidad es que el mundo no se mueve de esa manera y vos con el discurso solo de paz y amor vas a terminar siendo esclavo de alguien que piense de otra manera. Entonces, cumplamos las dos cosas, paz y amor, pero Con el arma abajo. si no de- alcanza con la paz y amor, podamos tener con qué defendernos. Ok. Y diciendo esto, muchísimas gracias, Marce. Nos vemos en un ratito y en la próxima edición de Humo y Espejos. Y en cuanto a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos acá, aguantando estoicamente este cambio de temperatura, que frío, que calor. Sobreviviremos lo más fuertes o no. Así que bueno, espero que ustedes estén todos bien. Y tenemos una sorpresa para una próxima entrevista Pero que que no- nos venían pidiendo para hablar con uno de los dos. Y bueno, conseguimos uno. Pero no lo vamos a decir si no deja de ser sorpresa. Bueno. Así que muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales, acá en YouTube. La forma de colaborar con nosotros creo que ya me tienen harta de escuchar, pero sigo repitiendo. Para que nosotros podamos seguir trabajando, dependemos de ustedes y de la colaboración de cada uno, sea económica o difundiendo nuestro contenido, que tenemos que llegar a los 10.000 suscriptores. Recuerden, falta muy poquito. Nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos.